Tras el último concierto de Whitesnake el 26 de septiembre de 1990 en el Estadio Budokan de Tokio, David Coverdale tomaría la decisión de disolver su banda. Su única actividad extra sería su participación en la canción The Last Note of Freedom, perteneciente a la banda sonora de la película Days of Thunder, protagonizada por Tom Cruise. Una de las razones de la disolución de Whitesnake se deberían al relativo poco éxito de su último álbum Slip of the Tongue, en comparación con el súper exitoso 1987. Otra de las razones serían las consecuencias de su divorcio con la modelo Tanya Kitain tras una relación problemática por la que David Coverdale necesitaría un tiempo libre para replantear su carrera, aludiendo cierto estado depresivo. El proyecto Coverdale Page comenzaría a tomar forma en 1991 a sugerencia de John Kalodner, importante ejecutivo de Geffen Records. El vocalista David Coverdale y el guitarrista Jimmy Page serían contactados, ya que ambos artistas en ese momento tenían contrato con la misma compañía Geffen Records. La respuesta hacia esta propuesta contaría con el buen visto de ambos músicos y estos artistas accederían con gusto a las posibilidades de trabajar juntos. David Coverdale y Jimmy Page se habían conocido personalmente en el Festival Monsters of Rock de Castle Donington en 1990, el cual sería encabezado por Whitesnake. La banda Aerosmith también actuaría en este festival y Jimmy Page participaría como invitado en el bis de la canción Train Keeper Rolling. Las actividades más relevantes de Jimmy Page durante los años 80 sería la grabación de la banda de sonido de la película Dead Wish 2 en 1982, su presentación en 1983 en el festival benéfico ARMS, su participación junto a The Honey Drippers en 1984, su colaboración en 1985 junto a John Paul Jones en la banda sonora de la película Scream for Help, un álbum junto a Roy Harper en 1985, el haber participado en 2 reuniones de Led Zeppelin en 1985 y 1988 y además integraría su superbanda The Firm junto al vocalista Paul Rogers, con quienes editaría 2 álbumes durante 1985 y 1986. En 1988 editaría su álbum solista titulado Outrider, lanzado por el sello Geffen Records, realizando una gira por Europa y Estados Unidos, y participaría en el álbum Now and Then de Robert Plant y se presentaría como invitado junto a este vocalista en el Festival de Network de 1990. En marzo de 1991, David Coverdale y Jimmy Page se reunirían para planificar y ultimar los detalles de este proyecto, que consistiría en la grabación de un álbum y que despertaría gran interés en los medios periodísticos. La grabación de este álbum comenzaría en los estudios Little Mountain de Vancouver en noviembre de 1991, en los Criteria Studios de Miami y Abbey Road de Londres, siendo producido por Jimmy Page, David Coverdale y Mike Fraser. El 15 de marzo de 1993 se editaría su álbum titulado simplemente Coverdale Page. Este álbum alcanzaría el puesto número 4 en los charts del Reino Unido y el puesto número 5 en los rankings de Estados Unidos y Canadá. Editado por Geffen Records en Norteamérica, por el sello EMI en Europa y por Sony en Japón. Todas las canciones de este álbum serían compuestas por David Coverdale y Jimmy Page. El álbum contaría con la participación de Lester Mendez en teclados, Jorge Casas en bajo, Denny Carmassi en batería y en coros participarían los vocalistas Tommy Vanderburg y Joe Sambataro. Este álbum comenzaría con la enérgica Shake My Tree, notándose un gran trabajo de Jimmy Page sobre grabando varias pistas de guitarras. Esta canción sería una muestra de la excelente química entre David Coverdale y Jimmy Page, la cual sería editada como simple, llegando al puesto número 3 en los Estados Unidos. Un gran momento de este álbum sería la majestuosa Waiting on You, que contaría con un potente riff de guitarra y un gran trabajo de Jimmy Page utilizando un pedal whammy bar. También destacaría el buen desempeño del baterista Denny Carmassi, aportando solidez y contundencia.
Una de las joyas de este álbum sería la excelente balada Take Me for a Little While, destacándose un gran desempeño de David Coverdale. Esta canción contaría con Jimmy Page en el bajo y un maravilloso solo de guitarra. Esta canción sería editada como un simple, llegando al puesto número 15 en los Estados Unidos y al puesto 29 en el Reino Unido. La canción Pride and Joy sería editada como simple, llegando exitosamente al puesto número 1 en los Estados Unidos y contaría con un videoclip para su difusión. David Coverdale participaría tocando guitarra acústica, mientras que Jimmy Page además ejecutaría armónica y dulcimer. La canción Over Now sería editada como simple, llegando al puesto número 24 en los Estados Unidos. Sin dudas, esta canción tendría mucho del estilo de Led Zeppelin. La aplanadora Feeling Hot mostraría a la banda en todo su potencial, un enérgico heavy rock a toda velocidad, con una banda sincronizada y contundente. El track Easy Do It sería una canción extraña y un tanto exótica, cuya introducción en estilo folk, donde Jimmy Page utilizaría como recurso guitarras afinadas fuera de lo convencional, le daría un toque de misticismo y oscuridad. Esta canción presentaría a David Coverdale en guitarra acústica y contaría con la participación del bajista Ricky Phillips. La hermosísima balada Take a Look at Yourself sería una verdadera joya de este álbum y sería editada como simple, llegando al puesto número 43 en el Reino Unido. Quizás una de las joyas más relevantes de este álbum sería el excelente blues Don't Leave Me This Way, con una fuerte atmósfera al estilo Led Zeppelin, con un brillante desempeño de David Coverdale y un excelente solo de Jimmy Page. Otro frenético rock a toda velocidad sería Absolution Blues. Esta canción incluiría al bajista Ricky Phillips. El álbum cerraría con Whisper a Praying for the Dying, otra demoledora canción que derrocharía energía incansablemente hasta el final y que contaría con un pequeño guiño a Kashmir de Led Zeppelin. El resultado de este álbum sería una obra maestra de rock duro, con canciones de gran calidad, un excelente desempeño tanto de David Coverdale como de Jimmy Page, así como también la elección de los músicos que fueron elegidos para la grabación de este álbum. Es indudable que a lo largo de este álbum existieran ciertas similitudes a Led Zeppelin, lo cual sería lógico ya que Jimmy Page fue el motor principal de las composiciones de Led Zeppelin durante 12 años, pero también es destacable la participación activa de David Coverdale en la producción de este álbum, aunque muchos acusarían al ex vocalista de Whitesnake de imitar a Robert Plant, lo cual podría notarse en ciertos momentos del álbum, pero recordemos que David Coverdale, si bien siempre reconoció su admiración por el ex vocalista de Led Zeppelin, había forjado su propio estilo desde sus primeros días con Deep Purple. Southern Comfort sería una de las canciones que quedaría fuera de este álbum. Good Love sería otro track fuera de este álbum que quizás también podría haber sido parte de un siguiente trabajo de este dúo. Otra canción que quedaría fuera de este álbum sería la titulada Saccharine, la cual también podría haber sido incluida en este álbum. Si bien este proyecto musical contaría con la aclamación de numerosos fans tanto de David Coverdale como de Jimmy Page, también recibirían fuertes críticas tanto de la prensa como de cierto sector de la audiencia, y al igual que en el caso de Black Sabbath con Ian Gillan, continuarían generando intensos debates hasta el día de hoy. Además de este álbum se editaría un EP titulado Take a Look at Yourself, incluyendo la canción original con dos versiones alternativas, una con agregado de voces femeninas y la otra en formato acústico.
disco, que también incluiría una versión diferente de Shake My Tree. También se editaría otro EP titulado Take Me For A Little While, conteniendo la versión en estudio, una versión acústica y la canción Shake My Tree en diferentes versiones. David Coverdale y Jimmy Page se prepararían para presentar este álbum. Debido a importantes desacuerdos económicos entre promotores, aparentemente por la poca demanda de entradas para futuros conciertos y la falta de apoyo de Geffen Records, una prometedora gira por los Estados Unidos durante el verano de 1993 lamentablemente sería cancelada. Los músicos que acompañarían a David Coverdale y a Jimmy Page en esta gira serían el bajista Guy Pratt, quien había sido parte de Pink Floyd a fines de los 80s, el tecladista Brett Tuggle, quien había trabajado junto a David Lee Roth, y el baterista Denny Carmassi, quien había participado en la grabación de este álbum. Debido al auge de la música grunge, la música heavy rock comenzaría a perder popularidad y no sería apoyada debidamente como en otras épocas. Las únicas presentaciones en vivo de Coverdale Page se realizarían del 14 al 22 de diciembre, ofreciendo solo 7 conciertos en Japón. La lista de temas incluirían canciones de este álbum como Absolution Blues, Over Now, Pride and Joy, Take a Look at Yourself, Take Me For A Little While, Shake My Tree, Feeling Hot y Don't Leave Me This Way. También incluirían canciones de Whitesnake como Slide It In, Here I Go Again y también Still of the Night. Además, incluirían clásicos de Led Zeppelin como Rock and Roll, Kashmir, In My Time of Dying, White Summer, Black Mountain Side, What Lotta Love y Black Dog. Tras la finalización de esta gira por Japón, aparentemente la relación personal entre ambos músicos dejaría de ser amistosa debido a la cancelación de su gira por los Estados Unidos, presuntamente por egoístas intromisiones del manager de Jimmy Page, por lo que lamentablemente ya en 1994 disolverían este proyecto y cada uno continuaría por caminos diferentes. Sin embargo, poco tiempo después, David Coverdale y Jimmy Page volverían a recomponer una cercana amistad hasta hoy en día y declararían sentirse muy orgullosos de haber trabajado juntos, pero lamentablemente este proyecto jamás volvería a ser tenido en cuenta. En junio de 1994, David Coverdale volvería a reunir Whitesnake con una nueva formación y en el mes de julio se editaría un álbum de grandes éxitos titulado Greatest Hits, por lo que un renovado Whitesnake saldría de gira para promocionar este álbum. Por el lado de Jimmy Page, durante 1994, este guitarrista volvería a trabajar con su ex compañero de Led Zeppelin, el vocalista Robert Plant, en el proyecto Page Plant, presentándose en agosto en un show para MTV titulado Unleaded, el cual en octubre sería editado como No Quarter. Así finalizaría esta historia de este breve proyecto de dos auténticos gigantes de la música, tras un excelente álbum y solo 7 conciertos en vivo en Japón. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.